nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues dice Jesús a estos hombres que fueron enviados para tentarlo, y le dicen: es justo pagar impuestos al César. Y él les dice: ¿qué es lo que tiene, qué imagen tiene la moneda del impuesto? Dicen que el César. Entonces dice: denle al César lo que es de él y a Dios lo que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se encarna, se hace uno como nosotros, y lo hace porque la ofensa que llevó a cabo Adán pues fue infinita porque el ofendido es Dios. Entonces, la ofensa de Adán consistió simplemente en solo pensar en él mismo y tener todo como punto de referencia solo a él. Lo que hacía, las decisiones que tomaba, la única referencia era él, Adán. Y de esa dificultad pues se desencadenó todo un desastre de la vida humana en relación con Dios, con los demás, con las cosas, con el universo y con nosotros mismos. Entonces, nuestro Señor viene a este mundo y libremente, voluntariamente, sin que nadie se lo pida, que en esto consistió la grandeza de su sacrificio, que sin que nadie se lo pida, se ofrece voluntariamente a Dios en la cruz, como sacrificio de reparación, de petición, de impetración, de agradecimiento, de adoración a Dios. Es decir, la herida, el pecado, la ofensa de Adán tenía que ser reparada por nuestro Señor Jesucristo libremente en la cruz. Él en la cruz, si lo vemos, si lo contemplamos, nos damos cuenta en qué consiste la verdadera religión, en qué consiste la virtud de la religión. La virtud de la religión consiste en darle a Dios lo que Dios se merece, el culto que se merece. ¿Y cuál es el culto que Dios se merece? Que el hombre se haga nada, se anonade por obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que le dio el valor al sacrificio de Cristo es que lo hizo libremente, en espíritu de adoración, de acción de gracias, de petición, de sumisión interior, del interior de Cristo, para adorar, para agradecer, para pedir, para adorar a Dios. Entonces, a Dios como se debe, y esto todo motivado solo por la caridad, solo por el amor sobrenatural a Dios Padre, que exigía la adoración, y con amor sobrenatural al prójimo, que necesitaba redención. ¿Sí? Entonces, dice San Pedro, el apóstol, que Él nos ha dejado un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. ¿Sí? De allí que la Santa Misa es el modelo de la vida cristiana. El modelo de la vida cristiana. ¿Sí? Ser cristianos es entrar en esta disposición interior de Cristo con respecto al Padre y con respecto al prójimo. Esa es la vida cristiana. Y la vida cristiana la encontramos en la cruz.
Por eso venimos a misa. No por ninguna otra cosa. Venimos a misa para unirnos a los mismos sentimientos de Cristo en la cruz. Es decir, de amor sobrenatural al Padre por el que se ofrece para adorarlo, y de amor sobrenatural al prójimo por el que se da para redimirlo. Esos son los sentimientos de Cristo y esos deben ser nuestros sentimientos. ¿Y dónde los aprendemos? Los aprendemos en la Santa Misa. En ningún otro lugar. ¿Sí? Por eso para nosotros la Santa Misa es la fuente de la vida. Dice nuestro Señor: así como yo vivo del Padre, el que me come vivirá por mí. Sí, entonces es la fuente de la vida porque aquí se realiza el mismo acontecimiento de Cristo en la cruz, aunque de forma diferente. Con esto pueden ustedes imaginarse cuál es la disposición con la que hemos de venir a misa y cuál es el interés que el demonio tiene para que ustedes no vengan con esa disposición. ¿Sí? Y los conoce, el demonio los conoce a ustedes y sabe cómo llegarles para que vengan con la peor disposición. Sí. Ahí está el problema de las bodas, que casi siempre llegan tarde. Casi siempre llegan tarde. Varias veces hemos empezado la misa sin la novia. Y dicen, no, es que hubo mucho tráfico, ¿verdad? O sea, les costó 6 horas llegar desde la casa hasta aquí. La realidad es que no les interesa. No les interesa la misa. Y si no les interesa la misa, entonces, ¿cómo es que aman? Quien no conoce la misa, quien no ama la misa, no puede querer a nadie. No puede querer bien. Sí. La misa nos acomoda en nuestro lugar. Sí. Por eso Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios. Y Él es el primero que se lo da. ¿Y cómo se lo da? Muriéndose. Libremente escogiendo morir en adoración al Padre. Lo segundo es que la Santa Misa es también la forma, el modelo de la vida cristiana en el sentido del sacrificio. Porque para vencer el pecado, para vencer la propia tendencia al mal, hay que sacrificarse, hay que ofrecerse, hay que anonadarse. Para vencer el mal, la concupiscencia, tiene que haber sacrificio. Para conquistar el cielo, hay que seguir el camino de la cruz. Entonces, si el domingo es el primer día que alguien existe, lo primero que tiene que conocer es qué es la vida. Y viniendo a la misa se da cuenta, esta es la vida. Morir a sí mismo para conquistar, para vivir, para amar, porque nada se realiza sin sacrificio, nadie ama sin sacrificio. Entonces, el sacrificio es la condición para el amor.
Eso es lo primero que nos dice nuestro Señor en la cruz. El sacrificio es la condición para el amor. El amor al Padre, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor en el matrimonio. Sí. Dice nuestro Señor, si el grano de trigo no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Si alguno ama su vida, la perderá, pero el que la aborrece, la encontrará. No se puede vivir, no se puede amar, ni salvarnos sin sacrificio. Quien no esté dispuesto a sacrificarse, a morir a sí mismo, quien no haya aprendido a morir a sí mismo, a mortificarse, a sacrificarse, ni debería casarse. Porque para todo, primero, el sacrificio. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Siempre. Siempre. No es, fíjense, no es que, en cierta forma, cuando no hay amor sobrenatural, ni con Dios, ni con respecto al prójimo, cuando no hay amor sobrenatural, hay amor imperfecto. Y de un amor imperfecto, que es así siempre, nos bajamos siempre a la lujuria. La lujuria termina, acaba, destruye la belleza del sacrificio, de la entrega, del amor, de la vida. Sí, la lujuria es el suicidio del amor. Por eso, para amar, tenemos que mirar a Cristo, contemplar a Cristo, amarlo y principalmente hacernos uno con Él. Y nos hacemos uno con Él en la Eucaristía. ¿Sí? Dice nuestro Señor, el príncipe de este mundo ha sido echado afuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué significa? Que cuando el hombre quiera amar, tiene que ver a Cristo para vivir, para vivir. Dice San Juan Crisóstomo que quien no ama así es como si no existiera. ¿Sí? Imagínense, la misa es la fuente de la vida y es el modelo, el patrón de la vida. Por eso unimos a misa los domingos. Sin embargo, ¿cuántas decisiones tomamos en la vida que no tienen ninguna referencia a Dios? Solo los gustos, las preferencias, los caprichos, las tendencias. ¿Sí? La inmensa mayoría de los seres humanos no quiere depender de Dios. Y constantemente nos lo dice. Nos lo dicen en sus escándalos, en sus persecuciones de la iglesia, nos lo dice en las modas, nos lo dice en la universidad, en los medios de comunicación. El hombre no depende de Dios. Imagínense, Dios siendo toda bondad, toda sabiduría, toda justicia, ¿por qué no querríamos depender de Él? Sí. Y sin embargo, no depender de Él y no tomarlo en cuenta se ha hecho costumbre, moda en la mayoría de las personas. ¿Sí? Entonces,
lo propio del hombre es cumplir con la voluntad de Dios, dice San Agustín. Sí, entonces, dice San Agustín, cuando se lo damos todo a Dios, nos quedamos solo con Él. Y dice, sometámonos al que está sobre nosotros, y todo lo que está debajo de nosotros nos será sometido. Sí. So, veamos una y otra vez el ejemplo de Cristo. Cuando se nos dificulte entender las dificultades de la vida, cuando el problema de la vida, los dolores, las enfermedades, las dificultades, los trabajos se nos hagan difíciles de entender, hay que contemplar a Cristo y acordarnos de su sacrificio, que cada domingo lo contemplamos en la Santa Misa. ¿Sí? Entonces, no hay otra forma de vivir en este mundo, no hay otro camino para la felicidad que el anonadamiento, el sacrificio por amor a Dios, en adoración a Dios y para redención de los demás. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de que todo lo que hagamos le agrade a Dios, que lo hagamos con Cristo, con su Espíritu, por sus intereses, para su gloria y para la salvación de las almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.